Hay en las lugares tierras en la secas Ciudad de de México Zacatecas que parecen existir donde el fuera viento del arrastra tiempo, historias tan viejas callejones como las estrechos montañas. entre edificios antiguos. Existen lugares donde que el guardan ruido de la secretos metrópoli que van no más llega allá de lo que completamente, podemos entender, donde las sombras son más propiedades oscuras que han visto y el aire pasar se siente generaciones. diferente. Testigos El callejón del silenciosos aguacate de es uno de pactos esos y lugares. acuerdos que ningún Está papel en la colonia oficial San podría Ángel, documentar. entre casas coloniales que Esta han visto historia pasar trata siglos de de una historias. de esas propiedades. Durante el día es solo otro Una callejón hacienda que pintoresco todos que en los la turistas región fotografían, conocen, pero cuando pocos cae la hablan noche, abiertamente. quienes viven Me la cerca contó evitan alguien que pasar por estuvo ahí. Y los que vio conocen la cosas que historia cambiaron completa su forma de entender el nunca mundo. hacen promesas de amor. No les cerca voy a de ese pedir que me lugar. crean. Lo que voy a contarles Solo les es voy mi a contar lo experiencia que me con ese contaron, callejón y con el tal niño como que llegó llegó a a mis mis oídos. Una Y ustedes experiencia que sacarán comenzó sus de manera propias inocente, conclusiones con sobre una lo que es promesa hecha posible y sin lo que no. pensar en las Me llamo consecuencias. Patricia Moreno y que Sandoval. terminó destruyendo Tengo todo lo que yo 42 había años y soy construido de en la mi ciudad de vida. Zacatecas. Todavía Trabajé no entiendo durante 15 años completamente como qué fue lo que administradora de desperté bienes esa noche, raíces, ayudando a la el gente niño a me comprar eligió y a mí vender específicamente. Lo Pensaba único que lo sé había es que visto algunas todo en mi promesas no profesión. deberían hacerse nunca. Casas con problemas especialmente de humedad, en lugares donde el terrenos con pasado títulos no ha confusos, terminado de pasar. propiedades Mi con nombre es historias Daniela Mariana familiares Cortés complicadas. Mendoza. Pero nada, Tengo 29 años y absolutamente nací nada aquí en me la Ciudad preparó de para México, lo que encontré en la la colonia hacienda del Coyoacán. Conde Rojo. Todo Trabajé empezó como hace diseñadora 4 meses gráfica cuando en una recibí una agencia de llamada de un publicidad abogado de la y Ciudad siempre de me México. había considerado una persona Me dijo que práctica, representaba a una escéptica de familia que cualquier había cosa que heredado no una pudiera propiedad en explicarse con Zacatecas lógica. y Los necesitaban a fantasmas, alguien local que las les ayudara a maldiciones, valorarla y todo eso lo prepararla para la consideraba venta. superstición de gente. Era una hacienda que no vieja, sabía me pensar explicó, críticamente, que llevaba mi vida era abandonada normal varias y décadas, feliz hasta hace pero que 6 tenía un meses. valor histórico Tenía un considerable. novio llamado El nombre Andrés de que la había propiedad conocido me en la resultó universidad, familiar de un inmediato. trabajo que me gustaba, La hacienda amigos del Conde cercanos, Rojo. una familia Todo el mundo amorosa. en Zacatecas Todo conocía iba ese bien. nombre. Aunque Andrés pocos y yo sabían llevábamos exactamente 3 años dónde estaba juntos ubicada y habíamos empezado Era a una hablar de de esas matrimonio, leyendas de locales que se comprar un cuentan en voz departamento baja. juntos. Se decía que Que en todos el siglo esos XIX planes que había hacía la pertenecido a un hombre cuando muy cree rico que al que encontraban llamaban a el su persona. Conde Rojo. En septiembre Aunque del nadie sabía si 2024, realmente era conde, Andrés planeó o de una dónde cita venía ese especial apodo. para nuestro Las aniversario. historias sobre él eran extrañas. Me dijo que era una sorpresa, Decían que pero había que llegado debía a llevar Zacatecas ropa sin un cómoda peso para caminar y que en menos de 5 me años recogió se un había viernes vuelto por el la hombre noche más y rico de la manejamos región. hacia San Ángel, que su oro era tan Era una zona abundante hermosa de que la podía ciudad llenar que yo carretas siempre había enteras, amado, pero con que sus nunca se calles le veía empedradas, trabajando en las sus minas casas ni haciendo antiguas negocios con con paredes paredes de colores brillantes. La gente susurraba que Sus hacía plazas tratos tranquilas. diferentes. Estacionó cerca Tratos de la que no Plaza se San firmaban Jacinto con y tinta, comenzamos a sino caminar. con otras cosas. El sol Por estaba supuesto, bajando, yo no creía en esas pintando el historias. cielo de naranja Eran y solo rosa. cuentos que la gente Había inventaba artistas sobre los callejeros ricos para tocando explicar música, su éxito. el aroma de comida Acepté desde el los trabajo sin restaurantes pensarlo cercanos, 2 veces. parejas El caminando pago era tomadas bueno de la mano y necesitaba el Todo dinero. era perfecto. Los herederos y eran una romántico. pareja joven Andrés de la me Ciudad llevó de por varias México. calles que yo no Carlos conocía y bien. Adriana Mendoza. San Ángel es un Habían laberinto de recibido la callejones y hacienda de un pasajes tío estrechos, lejano de Carlos fácil que había perderse fallecido si no con conoces hijos. el área. Ellos no sabían Finalmente mucho sobre llegamos la a un propiedad, callejón solo que era muy particularmente estrecho con y paredes que llevaba altas de cerrada piedra desde cubiertas antes de de que enredaderas. Carlos naciera. Había un Quedamos de letrero vernos viejo en en la la entrada entrada un que martes decía por la Callejón mañana. del Aguacate. Contraté a Le un pregunté guía a local Andrés don por qué se Esteban, llamaba un hombre así. mayor que conocía Me bien dijo la que zona. según la leyenda había un Cuando le árbol dije de a dónde aguacate íbamos, enorme al su final del expresión callejón cambió. hace muchos La años. del Conde Rojo. El árbol Dijo ya no despacio. existía, pero el nombre ¿Está se había segura, quedado. señora Patricia? Me tomó de la mano y Sí, ¿por comenzamos qué? a caminar Conoce el por el lugar. callejón. Era Asintió hermoso de una lentamente. manera misteriosa. Todo el mundo lo Las conoce, paredes estaban pero nadie va cubiertas de para plantas allá. trepadoras con Ni los flores jóvenes que pequeñas buscan lugares emanaban un aroma abandonados para dulce. explorar. El piso Hay era de algo en piedras esas irregulares que la gente irregulares, siente, desgastadas algo por que te siglos dice de que no pisadas. entres. La luz del Don Esteban, atardecer no me diga apenas que usted llegaba también entre los cree en esas edificios historias altos a viejas. ambos lados. No es cuestión Creando de una creer o no penumbra creer, romántica. señora. A mitad del Es cuestión de callejón, respetar Andrés se lo que detuvo. uno siente. Me giró Y para yo que lo siempre he mirara y sentido tomó que mis ese 2 manos. lugar no es Podía para ver que nosotros estaba los nervioso, vivos. emocionado. A pesar de sus palabras, Y don entonces Esteban se aceptó arrodilló. llevarme. Sacó una cajita de Necesitaba el terciopelo dinero de su tanto como bolsillo yo. y la abrió. La hacienda estaba a Dentro unas había 2 un horas de anillo la ciudad, simple pero hermoso, por un camino de una banda terracería de que oro con parecía un no diamante haberse pequeño. usado en años. Me preguntó si me Mientras más casaría
nos acercábamos, si quería pasar el resto de mi vida a su lado. Yo estaba llorando. Los pájaros dejaron de cantar, diciendo que sí antes de que terminara su pregunta. Era como si toda la vida hubiera decidido mantenerse y nos abrazamos ahí en medio del callejón. Finalmente llegamos. Nos besamos mientras las últimas luces del día se desvanecían. Altos de piedra roja. Entonces Andrés dijo algo que en ese momento me pareció rodeaban una propiedad de varias hectáreas, pero que más tarde me daría cuenta. El portón principal estaba cerrado con cadenas viejas y oxidadas. Me tomó la cara entre sus manos. Carlos y Adriana ya estaban ahí a los ojos, esperando que me amaría para siempre. Carlos era un hombre alto y delgado nunca, de unos 30 años con lentes y una final de los tiempos y más allá. Yo le respondí, era más joven,
Le prometí amor eterno, le dije que nada largo podría romper lo que teníamos, todo con curiosidad, que estaríamos juntos sin importar. Se veían emocionados. Las palabras resonaron en el callejón de abrir un regalo. Señora Moreno, en las paredes de piedra, saludó Carlos, y por un momento, bueno que llegó. Solo un Estamos momento, ansiosos por ver que hay algo extraño. Nunca habíamos como heredado si el aire se hubiera vuelto más frío. Don Esteban bajó de mi coche y empezó a trabajar en las cadenas con unas herramientas que había traído, escuchando nuestras promesas. Mientras trabajaba, pero el momento no dejaba de murmurar algo. Andrés me besó de nuevo y salimos del callejón tomados de la mano. Las cadenas finalmente se dieron nuestro futuro. Y el portón se abrió con un chirrido. Fuimos a cenar a un restaurante cercano. Llamamos a nuestras familias para darles la noticia que llevaba a la casa. Pasamos la noche celebrando. A los lados del camino más en ese había jardines que alguna vez debieron ser una semana después, pero que ahora eran por la noche y yo estaba sola en mi departamento. Caminamos hacia la casa. Había tenido que quedarse trabajando tarde en su oficina, con balcones. Yo estaba viendo una película en la sala cuando escuché un sonido que venía de mi balcón. La pintura se había caído en muchos lugares, así que sería imposible que alguien llegara al balcón a menos que escalara en la forma de la casa que me incomodaba. Pero definitivamente las ventanas estaban distribuidas de forma extraña. Podía escuchar pasos suaves, como de pies descalzos sobre el concreto. Como ojos me levanté lentamente y caminé hacia la puerta de vidrio del balcón. Dijo Adriana tomando fotos. Las cortinas estaban cerradas, pero podía ver que la restauremos va a valer una fortuna. Una sombra tenía las llaves de la casa, del tamaño de un niño. Las había recibido. Abrí las cortinas de golpe, los papeles de la herencia para gritar si era necesario. Varias en la cerradura de la puerta. Había un niño parado en mi balcón. Finalmente funcionó. Tendría unos 8 o 9 años. La puerta se abrió despacio. Vestido con ropa. El olor que salió de adentro de los años 50 o 60. No era olor a humedad hasta la rodilla. Una camisa blanca de manga larga, casa abandonada. Zapatos de cuero viejos. Era algo más. Su piel era dulzón y pesada, que me revolvió el estómago. Y su cabello negro estaba peinado hacia un lado de manera muy formal, Carlos, aunque su voz lo más perturbador eran sus ojos. Entramos. Eran completamente negros, era sorprendentemente blanco visible. Solo dos agujeros oscuros que me miraban una escalera de madera que subía. Abrí la puerta de vidrio. Más por shock, las paredes estaban cubiertas con papel tapiz viejo que se caía en tiras. ¿Cómo había llegado al suelo? Si necesitaba alfombras persas carcomidas por el tiempo, trataba de encontrar alguna explicación. Pero lo que más llamaba la atención tal vez era un vecino jugando una broma. Había docenas de ellos colgados en las paredes de otro balcón. El niño no respondió. Hombres, solo me miraba con esos ojos negros terribles, todos vestidos con ropa de diferentes épocas. Su voz era extraña, algunos parecían de hace 200 como si años, viniera de muy lejos. Otros más recientes. Me preguntó si yo había hecho una promesa que vivió aquí. Dijo una promesa de amor eterno a uno de los retratos. Sentí un escalofrío. Era de una mujer joven con un vestido azul. ¿Cómo podía saber eso? Seria. Nadie excepto Andrés había estado presente cuando hicimos esas promesas. Don Esteban se quedó en la entrada. Eso. No quería entrar. Él inclinó la cabeza. Voy a revisar el que no parecía natural, dijo y salió rápidamente. Como si su cuello no tuviera huesos. Las siguientes horas explorando la casa. Él siempre sabía cuando alguien hacía promesas de amor eterno en el callejón, todas llenas de muebles viejos. Era su trabajo con sábanas blancas. En la cocina encontramos personas como ollas de cobre todavía en los estantes. No entendí qué quería decir. Los habitantes hubieran salido fuera, que iba a llamar a la policía, pero él solo sonrió. En cada habitación, fue una sonrisa triste que no correspondía con su cara, siempre mirándonos. Me dijo que volvería. Y había algo extraño. Que ahora que había hecho la promesa, las personas retratadas tenían todas la misma expresión. Para enseñarme lo que realmente significaba amor eterno. Era terror. Y entonces, un terror contenido, antes de que pudiera decirlo, de no mostrarlo, pero no pudieran evitarlo completamente. Corrí hacia el borde. Estos cuadros me ponen esperando ver un cuerpo en el suelo 3 pisos abajo. Deberíamos quitarlos antes de mostrar la propiedad. No había desaparecido completamente. Carlos asintió, como si nunca hubiera estado un poco de escalofríos. Me quedé ahí parada. Aunque tienen que valer algo, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Subimos al segundo piso. Finalmente había más habitaciones, cerré la puerta del libreros llenos de libros en las cortinas y otros idiomas que no reconocí, y le conté una habitación grande al final del pasillo que parecía haber sido el dormitorio probablemente había sido. En esa habitación había un retrato más grande que todos los demás. Que había estado estresada con todos los planes de la boda y mostraba a un hombre de mediana edad vestido con un traje rojo oscuro. Ese niño había sido el pelo negro peinado, y sus palabras habían sido una ojos que parecían seguirte sin una amenaza desde donde lo estaba segura de cuál. En la placa del marco traté de convencerme de que Andrés tenía razón. Así que este es el famoso conde rojo. Pero entonces comenzaron a pasar cosas extrañas. No se ve tan aterrador como dicen las leyendas. Andrés empezó a actuar diferente, pero yo no estaba más distante, más irritable en esos ojos. Discutíamos algo que me hacía pequeñas que nunca antes nos habían molestado.
Adriana estaba revisando los cajones de un escritorio viejo, menos cariñosos. Miren esto. Cuando le preguntaba qué estaba mal, amarillentos, me decía que solo estaba cansado del trabajo, o algo así, que no era nada. Uno y empezó a leer. A tener sueños perturbadores. Su cara palideció mientras lo hacía. Soñaba con el callejón del aguacate, Carlos. Pero en mis sueños el callejón era diferente. Dice algo sobre un trato, más frío. Alguien llamado Juan Márquez acepta los términos del conde, parado en las sombras, a cambio de oro, mirándome con esos ojos negros. En los sueños esto no puede ser real. Mostraba cosas. Entrega escenas que no reconocía al principio. Adriana me pasó el papel. Una pareja joven peleando violentamente. Estaba escrito con una caligrafía elegante, pero las palabras eran claras. Uno de ellos con alguien más, traicionando promesas hechas. Entregaba su alma al conde por un periodo de 100 años, y al término de los cuales quedaría libre. El niño me estaba mostrando el futuro. Es solo un teatro. El futuro con Andrés, dije tratando de sonar segura. Cómo terminaría nuestra historia de amor, representación que 2 semanas después de ver al niño por primera vez, tiempos extraños. Andrés llegó a mi departamento, pero había más expresión seria. Docenas me dijo que necesitábamos hablar. Todos contratos similares, esas palabras que diferentes nadie quiere escuchar nunca. Diferentes cantidades de oro, sin mirarme directamente, pero todos entregando lo mismo. Me dijo que había estado pensando mucho sobre nosotros, sobre el que sean reales, sobre el antes futuro, de que pudiera responder, que tal vez nos habíamos desde abajo, que tal vez no estaba listo para el matrimonio después de todo. Corriendo. Sentí como si me hubieran golpeado en el recibidor señalando el suelo. Le pregunté qué había cambiado algo. ¿Por qué de repente dudaba de algo que había estado debajo tan seguro apenas semanas atrás? Movimos la alfombra. Él no tenía una respuesta clara. De madera con solo un anillo de metal que necesitaba tiempo para pensar. Carlos se arrodilló para estar seguro y jaló del anillo de metal. Horas. La puerta se abrió con un crujido. Le rogaba seco, que me explicara qué había pasado realmente. De piedra que descendía a la oscuridad. Él se veía miserable pero firme en su decisión. Subía aire frío. Finalmente me devolvió el anillo, olor dulzón y se fue de mi departamento al entrar a la casa. Sola, pero mucho más fuerte. Sin entender cómo habíamos pasado de planear nuestra boda a terminar para usar 2 semanas. Y entonces voy a bajar a ver qué hay. No. La voz del niño, dijo don Esteban con firmeza. Venía desde mi balcón. No baje ahí, joven. Abrí las cortinas y ahí lo que sea que haya abajo no es para el mismo lugar que don Esteban, con todo respeto, son me miraba con esos ojos negros sin respondió Carlos. Esta es mi propiedad ahora y necesito saber qué hay ahora en ella. Veía cómo terminaba las promesas de amor eterno. Tal vez deberíamos que esto era culpa suya, traer linternas que él había hecho algo para arruinar mi relación, pero la curiosidad de Carlos en la cabeza lentamente. Solo voy a echar un vistazo. Me dijo que él no hacía nada, excepto mostrar la verdad. Me regreso de inmediato. Que todas las promesas de amor eterno eventualmente se rompían. Yo encendí la linterna de mi teléfono también y lo seguí. Hacía que la gente viera más rápido lo que eventualmente pasaría de profesional. Le pregunté si era curiosidad hacia esto. O tal vez algo me jalaba hacia abajo sin que me diera cuenta. Su nombre había sido Adriana. Miguel. Vino detrás de mí. Había vivido en Esteban se quedó arriba rezando más fuerte. Los escalones eran empinados. Sus padres habían sido una pareja que se amaba profundamente. O al menos más de 40 escalones antes de llegar al fondo. Se habían casado jóvenes después de prometerse amor eterno. Al final de las escaleras había un pasillo largo con paredes de piedra. Era un lugar romántico donde las parejas iban a hacer sus declaraciones. Miguel había nacido un año después de su matrimonio. El pasillo se extendía por la relación de sus padres se deterioró. Y había puertas a los lados. Su padre comenzó a beber, susurró Carlos. Su madre se volvió amargada y construiría algo así debajo de una casa. Caminamos por el pasillo, a veces violentamente. La primera puerta estaba abierta. Y Miguel, atrapado en medio, sufría las consecuencias. Era una habitación pequeña cuando Miguel tenía 8 años. Excepto por una silla. Hubo una pelea particularmente terrible. Y en la pared del fondo había un retrato de lo que pasó exactamente. Era de un hombre joven. No estaban claros en la historia que él me contó. En la placa del resultado fue que Miguel terminó corriendo fuera de su casa, huyendo de la violencia. Es el mismo nombre del contrato que encontramos en el aguacate, dijo Adriana, el lugar donde sus padres habían hecho sus promesas de amor eterno. La siguiente puerta también estaba abierta. En ese callejón que había sido testigo de tantas promesas románticas, otro retrato. Miguel había pasado. Era de una mujer mayor, solo, Mercedes Soto. 1863 había vuelto una tras otra. Desde entonces las habitaciones eran iguales. Él había estado atado a ese lugar, todas con un condenado a presenciar todos los nombres de amor eterno que se hacían que habíamos encontrado y había desarrollado la habilidad de mostrarles deberíamos regresar la verdad. Pero Carlos ya estaba más adelante abriendo más historias. De acelerar el deterioro inevitable. Debe haber como 50 habitaciones aquí abajo. Llegamos al final del amor eterno. Ahí había una muerte diferente, se marchitaba, era más grande que las demás y estaba hecha de metal, causaba dolor. Tenía símbolos grabados ahí para demostrarlo.
Parecían muy antiguos. A cada pareja que fuera la suficientemente ingenua debe tener llaves, promesas en su callejón. Tenemos que encontrarla. Dije que estaba equivocado. Dije que había parejas que duraban toda la vida, que se amaban hasta el final. Subamos y salgamos de aquí. Él sonrió esa sonrisa triste de nuevo. A alguien para que dijo que explorara apropiadamente. Que vería. Y entonces Adriana estaba de acuerdo conmigo. Los siguientes meses fueron los más oscuros de mi vida. Andrés y yo intentamos reconciliarnos varias veces. Carlos suspiró, pero cada intento terminaba Empezamos peor que a caminar de regreso por el donde pasillo. Antes había amor y comprensión. Entonces escuchamos algo. Ahora solo había resentimiento. Un sonido que venía de una de las habitaciones. Discutíamos por todo, como un rasguño. Nos decíamos cosas o alguien arrastrando que no podíamos retractar. Nos detuvimos. Era como si algo hubiera envenenado lo que teníamos. Venía de una de las habitaciones que ya habíamos pasado. Hasta volverlo tóxico. ¿Hay alguien ahí? Y el niño Carlos parecía insegura. No solo en mi balcón, entonces lo veía en todas partes. Más claro cuando salía del trabajo. Definitivamente era algo entre la multitud. Carlos iluminó la puerta de donde venía el sonido. Siempre a la tercera habitación del pasillo. Siempre mirándome con esos ojos negros. Estoy segura de que cuando pasamos por ahí la primera vez estaba triste. Y cada noche tenía pesadillas. El retrato. Soñaba con el callejón. No, soñaba con Miguel viviendo su corta vida llena de miedo. Pero él ya estaba mirando adentro. Soñaba con sus padres. Cómo su cara se ponía una vez que habían amado tanto que el prometieron estar juntos para siempre. Rodó por el suelo iluminando la habitación desde abajo y destruyendo a su hijo que él había visto. Y soñaba con otras parejas. Había alguien sentado en ella. Cientos de ellas a lo largo de las décadas. Nosotros. Todas haciendo las mismas promesas en ese callejón. Volteando hacia nosotros, creyendo que su amor era diferente, especial, eterno, sin mirar atrás, y todas eventualmente las escaleras tan rápido como pudimos. Peleas, escuchaba pasos detrás de nosotros, separaciones dolorosas. O tal vez era solo el eco de nuestros propios pasos o como prueba. No me detuve a verificar. No estaba segura de cuál. Llegamos arriba, pero el mensaje era claro. Nos estaba esperando. El amor eterno era una mentira. Cuando salimos, una ilusión bonita que la gente se contaba a sí misma, pero que nunca duraba realmente. Que vieron de buscar ayuda. Que había ahí un psicólogo que me diagnosticó con depresión y ansiedad severa causadas por mi ruptura con Andrés. Me recetó medicamentos que tomé religiosamente. Adriana lloraba en silencio, pero no ayudaron. Dije finalmente, porque el problema no estaba en mi mente. Salimos de la casa casi corriendo. El problema era real a nuestros coches. Cuando arrancamos en forma de un miré hacia atrás por el espejo retrovisor. También investigué la historia de las ventanas del segundo piso. Pasé días en archivos municipales, en bibliotecas, mirando registros de cualquier niño llamado Miguel que hubiera vivido en San Ángel en los años 50. Pasó una semana antes de que Carlos me llamara, pero ninguno que coincidiera exactamente con lo que el niño me había contado. Necesitamos entonces hablar. Encontré algo Adriana en un archivo y yo hemos estado investigando sobre la reporte de 1956, cosas perturbadoras. Sobre un niño de 8 años encontrado sin vida en el callejón del Aguacate. Carlos y Adriana se veían terribles. Era escueto, como si no hubieran dormido en días. Encontramos registros parcialmente borrado por el tío Carlos, pero podía leer sobre el Conde Rojo al inicio. Su verdadero nombre era Augusto Sandoval, como accidental. Llegó a Zacatecas en 1835 que sugerían que nadie sabía de dónde venía, cerrada, pero tenía mucho dinero, tal vez para evitar un escándalo, y empezó a hacer negocios con la gente del pueblo. Fui a buscar esa casa, pero no eran negocios normales. Todavía estaba ahí, Adriana, una construcción colonial que ahora era una tienda de cualquiera que lo necesitara. Hablé con el dueño, ni cobraba un hombre mayor que había vivido en el área toda su vida. Los contratos que encontramos, si conocía la historia de la familia Carlos que había vivido ahí en los años 50. La gente firmaba feliz. Su expresión cambió inmediatamente. Recibían el oro y podían resolver sus problemas. Quería saber, pero después estaba investigando para un proyecto. Empezaban a dar detalles, uno por uno. Pero los que habían firmado contratos con la familia simplemente desaparecían sin dejar rastro. El padre había sido alcohólico y violento. La madre había sufrido en 89 un grupo fue a confrontar y habían tenido un hijo, pero cuando llegaron a la hacienda, que él ya no parecía asustado, la casa estaba vacía, había pasado en circunstancias que así se quedó desde entonces. Completamente. Oficialmente fue un accidente, Adriana en voz baja, pero los vecinos me mostraron documentos que habían encontrado en archivos históricos. Después de la partida del niño, el matrimonio se desintegró completamente. Todas coincidían con los nombres en los contratos. Algunos decían que se había ido a otras placas de los retratos. La madre se quedó en la casa durante años, Carlos sacando su teléfono cada vez más. Tomé fotos de algunos de los retratos antes de que saliéramos corriendo. Mira esta, y amargada. Me mostró la casa, foto de varios de los retratos del sótano. Todos reportaban una mujer joven. Extrañas. La foto estaba borrosa, pero podía ver su cara claramente en los pasillos vacíos. Ahora mira esto.
Una sensación de tristeza que permeaba las paredes. Era de un artículo eventualmente fue convertida en negocio sobre una mujer que había desaparecido hace 2 años en un pueblo cercano. Un peso enorme en mi pecho. La foto en el artículo era idéntica de Miguel, era el retrato. Su sufrimiento había sido real, exactamente igual. Décadas eso es imposible, dije. Seguía atrapado. El retrato tiene que tener más de 100 años. A repetir el mensaje que había aprendido de sus propios padres. Carlos hizo zoom en la foto. Que el amor eterno, la placa del retrato decía que las promesas Herrera 2022, que todo lo que comenzaba con esperanza terminaba en dolor. Decidí que tenía que hacer algo, dijo Adriana con lágrimas. No podía simplemente aceptar esto y dejar que Miguel arruinara la vida de más personas que pudimos fotografiar. Tal vez había una manera de liberarlo. 7 de ellos son de darle paz que desaparecieron en los últimos 5 años. Regresé al Callejón del Aguacate una noche de pueblos cercanos a la hacienda. Llevaba flores y todas las fechas en las placas que había encontrado en los archivos de un niño que podría haber sido Carlos. No estaba segura de qué hacer exactamente. No sabía qué decir. Pero sentía que necesitaba. Nada de esto tenía sentido. El callejón estaba vacío, pero los hechos estaban ahí. Las paredes que me habían parecido románticas. Tenemos que ir a la policía. Andrés me propuso matrimonio. Ahora se sentían amenazantes. Con la cabeza. Las sombras eran más profundas. Que el silencio más opresivo. Hay retratos mágicos en una hacienda embrujada. ¿Por qué la gente evitaba tomar lugar de noche? Coloqué las flores y las velas en el suelo a mitad del callejón. Necesitamos saber qué está pasando realmente donde Andrés se había arrodillado. ¿Qué propones? Puse la foto del niño en el centro. Con equipo apropiado. Y entonces, linternas potentes en voz alta y que documentemos todo. Tonta, que abramos esa puerta de metal al final. Le dije a Miguel que entendía su dolor, que encontremos qué hay detrás. Que lo que le había pasado no era justo, dije. Que ningún niño debería sufrir lo que él había debería existir. Que sus padres habían fallado, que regresar, que su amor se había vuelto si no tóxico, hacemos algo más gente pero que eso no significaba que todo amor fuera retratos van a terminar. Que había parejas que sí duraban. Sabía que se amaban verdaderamente hasta el final. Pero cada fibra de mi ser me decía que el amor real no era a ese lugar, que tenía que lo dejara solo, que requería trabajo y compromiso, olvidaran de ella, que sí existía, pero no podíamos hacer eso, que su visión estaba distorsionada por su propio trauma. Le rogué que me dejara ir. Regresemos, pero esta vez vamos preparados y si vemos algo peligroso salimos inmediatamente. Que encontrara paz de alguna manera. Carlos y Adriana dejara de intentar probar. Pasamos los siguientes 3 días preparándonos. Por un momento compramos linternas profesionales. Solo estaba yo en el callejón oscuro hablando al aire. Carlos incluso consiguió un equipo, pero entonces para las velas se apagaron todas al mismo tiempo. Se negó a pesar de que no acompañarnos esta vez. Miguel apareció. Dijo que ya había esta vez no estaba en las sombras ni a la distancia. El día que regresamos a la hacienda amaneció frente a mí. Tan cerca que podría verlo en el aire. Como si se fuera a desatar una tormenta en una intensidad que me hizo llegamos a media mañana. Me habló. La hacienda pero esta vez su voz sonaba diferente, menos amenazante, más joven, más vulnerable. Pero esa sensación de incomodidad me preguntó si yo realmente creía lo que acababa de decir. Rechazara. Entramos si realmente pensaba que el amor todo estaba como lo habíamos dejado. Le dije que sí. Los retratos en las paredes. Que a pesar de lo que me había pasado con Andrés, movimos la alfombra, tenía esperanza de que abrimos la alguien con quien esta vez bajamos con todas nuestras linternas. Miguel me miró durante un largo momento. El pasillo del sótano ya no se veía algo que no esperaba. Podíamos ver mejor los detalles. Lágrimas transparentes las paredes de piedra estaban talladas con símbolos similares a los de la puerta de metal. Me dijo que él también había querido creer eso que no reconocí. Que cuando caminamos directamente hacia la puerta de metal volviera mal el pasillo. Había creído que sus padres se amaban de verdad, laterales, que había creído en los cuentos de hadas y los finales dentro de ellas, pero que la realidad no había de ser cerraduras. Le había mostrado que todo amor eventualmente se pudría. Sudaba a pesar del frío que hacía ahí abajo, cansado de estar atrapado. Finalmente escuchamos un clic. Cansado de ver las mismas escenas repetirse una y otra vez. ¿Están seguros de que quieren hacer esto? Cansado de su propia amargura. Adriana y yo nos miramos, pero que no sabíamos cómo parar, cómo dejarlo ir. Pero ya habíamos llegado qué necesitaba para encontrar paz. Carlos negó con la cabeza. Se abrió lentamente con un sonido como de aire escapando. Que tal vez no había paz del otro lado había una habitación grande. Que tal vez estaba condenado a repetir este ciclo para siempre. Las paredes estaban cubiertas mostrándoles a otros la verdad que él había aprendido de la manera más dolorosa. Tal vez le dije que lo sentía. Todos del mismo tamaño. Que sentía todo lo que le había pasado. Placas de metal brillante. Que ningún niño merecía eso. Las linternas no podían encontrar la habitación. Al menos esperaba que algún día pudiera encontrar un poco de consuelo. Miguel me miró con una expresión que casi parecía gratitud.
Me dijo que yo era la primera persona en décadas que había intentado entender los retratos más que había visto más allá del monstruo en que se había convertido para ver al niño asustado que aún era. Algunos estaban tan viejos se endureció que apenas se distinguían las caras. Me dijo que a pesar de mi amabilidad, pero los más recientes, él no podía cambiar, estaban perfectamente preservados, haciendo lo que hacía. Entonces lo vi, que era su propósito, su razón de existir ahora, uno de los marcos, y que yo, debajo de todas las demás personas que habían hecho promesas en su callejón 24, tendría que vivir con las consecuencias. No podía respirar. Que mi relación con Andrés estaba terminada, me dejaban de responder de reparación. Patricia, que él se había asegurado tocándome el hombro, pero su voz sonaba lejana. No era el final de mi historia. No podía responder, conocería a solo alguien podía más. Mirar ese retrato. Me enamoraría de nuevo. Era yo. Tal vez incluso haría promesas como me veía en ese momento. Y cuando eso pasara, llevaba la misma ropa. Esas promesas se hacían el mismo peinado. Él estaría la misma expresión de terror que seguramente tenía en ese momento para mostrarme una vez más cómo terminan todas las historias de amor. Escuché que decía Adriana que nunca volvería a este callejón, que nunca traería a nadie aquí. Todos estamos aquí. Él sonrió. Miré alrededor frenéticamente. Me dijo que eso era lo que ella todos tenía razón, pero que el callejón tenía una manera de atraer a las personas de vuelta, que era un lugar romántico, como si alguien supiera que vendríamos, que eventualmente, sin darme cuenta, podría encontrarme aquí de nuevo. Tenemos que irnos. Y entonces desapareció. Ahora dejándome sola en la oscuridad, Carlos estaba velando apagadas y mis flores que ya comenzaron de la habitación había una mesa grande de madera después de esa noche. Y sobre la mesa Andrés y yo finalmente terminamos. Reconocí a algunos de inmediato. Él comenzó a salir con alguien más rápida mañana para firmar una mujer de su trabajo. El reloj de Adriana que ella había perdido, pero también me hizo confirmar que Miguel tenía razón sobre nosotros. ¿Cómo llegaron estas cosas aquí? Lo que habíamos tenido se había ido tomando su cartera, envenenado sin posibilidad de recuperación. Cuando llegamos, me enfoqué en mi trabajo, en mis amigos, en mi familia. Mi pluma no estaba. Traté de sanar. Había estado ahí cuando salimos de la ciudad. Estaba muy lentamente. Adriana gritó a sentirme mejor. Estaba mirando hacia una esquina de la habitación que nuestras linternas no habían alcanzado. Ya no lo veía cada día. Solo ocasionalmente hacia allá. Siempre había alguien parado en la esquina, siempre observando. Una figura vestida con un traje rojo oscuro. Conocí a alguien nuevo, un hombre llamado Carlos que trabajaba en la misma industria que yo. Era amable, divertido, estaba ahí, considerado, mirándonos con esos ojos negros que parecían y las cosas iban bien. Bienvenidos. Tomamos las cosas con calma, suave, casi amable. No hablamos de matrimonio esperando o amor eterno. Ninguno de nosotros disfrutamos estar juntos. Era como si el miedo nos hubiera convertido en nuestro primer aniversario. El conde caminó hacia nosotros. Planeó una cita sorpresa. Sus movimientos eran fluidos. Me recogió un sábado por la tarde y comenzó a manejar muchas preguntas. Le pregunté a dónde íbamos, pero solo sonrió misteriosamente. Todos las tienen cuando llegan aquí. Mi estómago comenzó a apretarse cuando reconocí el camino. Logré preguntar. Estábamos yendo hacia San Ángel. ¿Qué son todos estos retratos? Le dije a Carlos que prefería ir a otro lugar, dijo extendiendo los brazos. Otro lugar es mi colección. Pero él insistió que tenía cada algo especial planeado, un acuerdo, que confiara en él. Un contrato estacionó cerca de la Plaza San Jacinto. Personas que vinieron a mi lugar donde Andrés había estacionado y que estuvieron dispuestas a pagar mi precio. Comenzamos a caminar. ¿Su precio? Y yo sentía pánico creciendo en mi pecho. El conde sonrió. Le rogué que fuéramos a otro lado. Una sonrisa agradable. Excusas. Su esencia. Dije que no me sentía bien. Pero Carlos, lo pensando que yo solo estaba haciendo difícil, yo lo tomo y lo guardo aquí. Tomó mi mano firmemente y siguió guiándome. Y a cambio, entonces, les doy lo que inevitablemente llegamos al callejón del aguacate. Amor, le dije que no entraría ahí. Lo que sea no podía explicarle por qué, pero las personas de los retratos más recientes. Carlos se veía confundido. Y ellos me hicieron tratos con usted. Me preguntó que simplemente desaparecieron. ¿Por qué estaba actuando tan extraño? Pero sí lo hicieron. Antes de que pudiera responder, vi una figura pequeña al final del callejón. Miguel, pero al entrar a mi propiedad, parado ahí, mirándome, al abrir puertas que debieron permanecer cerradas, Carlos establecieron un contrato implícito. Y me preguntó qué estaba mirando. Debe cumplirse. No pude responder. Estás diciendo que solo negué con la cabeza. Empecé a decir. Comencé a caminar hacia atrás. Míos, terminó el alejándome del callejón. Carlos, momento en que cruzaron mi umbral, ahora, desde que bajaron a este sótano, qué pasaba, desde que abrieron esta puerta, tenía que ver con ese cada lugar acción fue un sí. Y cada paso fue un acuerdo. Sin pensarlo. No. Dijo Carlos retrocediendo. La historia esto es una locura. Andrés, tú no eres real. La propuesta. Esto no puede estar pasando. Miguel, pero está pasando todo lo que había pasado en los últimos 3 años. Por eso tiemblas. Carlos me escuchó en silencio. Por eso tu corazón late tan rápido que puedo escucharlo desde una mezcla de preocupación y profundidad. Todos sabemos cuando habíamos hecho algo irrevocable. Si estaba tomando mi correr hacia la puerta, pero mis piernas pensaba que había tenido algún tipo de crisis. Era como mental. Si algo invisible de hacerle entender que era real. No puede, no estaba todavía.
Pero mientras más hablaba, más preocupado se veía él. Primero deben entender, me dijo, que tal vez deberíamos cancelar la cita, lo que serán para siempre. Claramente yo estaba pasando por algo de nuestros retratos de los ayuda profesional, el mío. Y ahí lo sostuvo frente a mí. Vi nuestra relación comenzar a desmoronarse. Este no es solo un retrato. Podía ver la duda en sus ojos. Cada persona que me miraba como si fuera una extraña. Pueden ver, Miguel ni siquiera había necesitado que entráramos al callejón, pero no pueden moverse. El simple hecho de estar cerca había sido suficiente excepto existir en este momento congelado. Carlos me llevó a casa en silencio incómodo. Susurré. Cuando llegamos a mi edificio me dijo que necesitaba tiempo para pensar sobre durante siglos y lo único que me quedó es coleccionar. Coleccionar, llamarme pronto. Coleccionar almas. Una semana de terror en los ojos de las personas diciendo que no podía de que ya es relación. Que yo claramente necesitaba trabajar en algunos problemas personales. Pronto se unirán antes de estar lista para algo serio. Sus cuerpos quedarán aquí abajo. Otra relación de esas habitaciones. No de la misma manera dramática que con Andrés, pero terminó de todas formas. Y su conciencia quedará atrapada en los retratos de Miguel. Mirando hacia ese callejón maldito, viendo de haber hecho promesas que nunca debía hacer. Cómo llega más gente. Esa noche Miguel apareció en mi balcón de nuevo. Para siempre. Hacía meses que no lo veía tan claramente. Logró moverse con esos ojos negros hacia la puerta. Le grité, pero esta se cerró de golpe antes de que pudiera alcanzarla, que había demostrado el sonido del metal chocando, que el amor eterno era una mentira. No hay escape, dijo el conde con calma. Que él tenía razón, el contrato está hecho, no pueden romper la cabeza de esa manera. Carlos se dejó caer al suelo. Me preguntó si realmente lo creía ahora o si solo estaba enojada. Suplicó. Le dije que no importaba lo que creyera, gente que el resultado era el mismo. No puedes hacer esto. Estaba sola. Todos tienen familias, todos tienen gente que los convencida de que cualquier relación que aquí intentara tener estaba condenada. Señaló los miles de retratos. Miguel asintió lentamente. Y aquí se quedarán. Me dijo que ahora entendía lo que él sentía. Que ahora que cargaba la verdad peso que él había cargado durante décadas. La forma en que parecía que el amor gritando sin poder emitir sonido. Que las promesas siempre se rompían. Todos esos años. Que la esperanza era solo una ilusión cruel. Le pregunté si estaba satisfecho o atrapadas. Tiene que haber logrado lo que quería al hacerme alguna manera de romper el contrato, de salir de aquí. Él no respondió. El conde me miró con curiosidad. Solo me miró con algo que podría haber sido lástima o satisfacción. Una sola. Era difícil, pero nadie la ha logrado en todos estos siglos. Y entonces me dijo algo que deben traerme a alguien más. Me dijo que esto no terminaría voluntariamente. Que si algún día tenía que tomar su lugar, ellos también cargarían con esta maldición. Pero deben alguna vez alguien en caiga el sol de hoy. Hacía promesas de amor en lugares cargados con historia y dolor. Las sillas. Él o algo vez como que sus retratos terminen esperando para demostrarles la misma lección. Miré mi reloj. El ciclo continuó a las 2 de la tarde. Teníamos tal vez 5 horas de luz solar. Porque es imposible el verdadero significado. ¿Cómo vamos a convencer a alguien de venir aquí y quedarse en nuestra forma positiva que la gente imaginaba? Dijo el conde sonriendo. Para siempre en el dolor que causaba. Y es por eso que nadie lo ha logrado. En las lecciones amargas que personas son egoístas por naturaleza. Los fantasmas que creaba. Nadie se sacrifica verdaderamente por otro. Que me dejara ir. No cuando entienden completamente lo que significa el sacrificio. Me dijo que no podía pararse porque él mismo estaba atrapado. Tienen hasta el atardecer. Atrapado en el callejón. Pueden irse a su dolor, intentar encontrar a alguien la misma lección, traerlo aquí una y otra vez, convencerlo de quedarse. Me dijo que la única manera de liberarse sería si alguien pudiera demostrarle que estaba equivocado de retratos. Si alguien pudiera mostrarle un amor verdaderamente eterno. Subimos las escaleras, uno que sobreviviera a todas las pruebas. Subimos a la camioneta, que nunca se rompiera sin importar qué. Manejamos lo más rápido que en todos sus años de observar y esperar. Durante el camino, nunca había visto uno de nosotros habló. Le pregunté si alguna vez había intentado dejar a alguien ser feliz. Encontrar a darles una oportunidad de demostrar que el amor nosotros de vuelta a la hacienda existía. Alguien que aceptara quedarse en nuestro problema. Pero ¿cómo? Que su presencia misma a alguien envenenaba las relaciones. Llegamos a la ciudad. No podía simplemente observar sino a la casa de sus padres. Que él era el veneno, yo fui a la mía. La duda. Adriana fue con su familia en cada promesa de amor, tratando de que mientras existiera. Mientras siguiera atado a ese callejón y a su dolor que estaba pasando, continuaría haciendo lo único que sabía incluso para mí. Destruir la esperanza. Pensó que estaba enferma, probar que tenía razón, que necesitaba descansar, asegurarse de que nadie me ofreció llevarme al doctor, de creer en el amor eterno. Esa fue la última vez que hablé con Miguel directamente. Pero ¿cómo explicas algo así? Pero no fue la última vez que lo vi. ¿Cómo convences a alguien de que te acompañe a una hacienda embrujada para que tome tu lugar en una maldición? Lo veo en mi mente. Llamé a Carlos. Él en cada momento en que considero abrirme a alguien padres nuevo, pensaban que es como si hubiera plantado una semilla desnuda en mí. Estaban el que ahora crece sin Adriana control. Llamó llorando.
Cada vez que conozco a alguien que me había vuelto loca, inmediatamente pienso escucharla. Cómo terminará. Las 5 de la tarde. Cada vez que alguien me dice algo dulce pronto, escucho la voz de Miguel susurrando. Nos reunimos otra vez en el café, que eventualmente se convertirá en algo amargo. Los tres nos veíamos derrotados. He probado diferentes medicamentos con voz muerta. He intentado técnicas de meditación y nadie nos cree. Podríamos mentir realmente, sugirió Adriana. El problema no está solo en decirle a alguien que necesitamos ayuda es que con algo en la hacienda. He observado allá sin que sepa la verdad. Mis amigos, pero entonces no vendría voluntariamente, dije, y he visto los patrones. El conde dijo que debe ser voluntario. El amor inicial y los engañamos que gradualmente se desvanece. Las promesas que se hacen con toda sinceridad, que nos demos por vencidos, se olvidan o se rompen, que volvamos y aceptemos nuestras relaciones que comienzan con esperanza, pero que terminan en resentimiento. Tal vez una hora de luz solar quedaba. No todos terminan dramáticamente como mi relación con Andrés. Dije lentamente. Algunos simplemente se desvanecen. Tiene que quedarse. Las personas quedándose juntas por costumbre o por miedo a estar solas salir. Más que por amor real. Se hizo un silencio horrible. Otros continúan, pero cargados de pequeñas traiciones y decepciones. No voy a dejar que ninguno de ustedes haga eso. Y cada vez que veo estas cosas, tiene que haber otra forma. La risa suave de Miguel en mi mente. Dije, confirmando lo que Abel siempre supo. El conde diseñó que el amor eterno era solo una historia bonita para que nos volviéramos unos contra otros, que la realidad siempre era más fea, más complicada. Entonces yo me quedo, dijo Carlos. Ahora tengo 31 años. Yo los metí en esto. Han pasado 2 años desde mi último intento de relación. No, dijo Adriana, no salgo con nadie. No voy a dejar amor. Si te quedas, me quedo contigo. Solo terminaría de la misma manera, argumentó Carlos. Con dolor. Si ambos se quedan entonces solo una persona observando y sonriendo. Patricia, validado una vez más. Tiene a veces paso por San Ángel. Ustedes también. Nunca entro al callejón del aguacate, pero a veces camino cerca. Si alguien tenía que quedarse mirando su entrada oscura desde la distancia. Nos quedamos sentados en ese parejas ahí, mirando cómo el sol se movía lentamente hacia el horizonte, tomadas de la mano, ninguno de nosotros las mismas promesas que yo hice alguna vez. Cada minuto que pasaba era un minuto menos de libertad. Quiero gritarles que no lo hagan, un minuto más, que no prometan amor eterno en ese lugar maldito, atrapados para siempre. Pero sé que no me escucharían. Tiene que haber algo que podamos hacer. Pensarían que estoy loca. 10ª vez. Y tal vez algo lo estoy, que no hayamos pensado. Tal vez solo he visto la verdad, pero que no todos eventualmente ven, lo habíamos intentado todo. Y el tiempo, que el amor eterno no existe. Eran las 6:15, que todas las historias de amor terminan eventualmente. Vamos, dijo. Y que los únicos que realmente duran para siempre, los tres fantasmas que creamos, si vamos a quedar atrapados, rotas. Al menos estaremos juntos. Ahí. Sabía que era una mala idea. Esperando a la siguiente pareja ingenua. Pero también sabía para mostrarles lo que me mostró a mí. Así que asentí. Y cuando sus relaciones inevitablemente subimos a la camioneta y manejamos de regreso. Ahí también. El cielo sonriendo, esa sonrisa triste, pronto sería rojo una vez más, y luego oscuro. Y yo seguiré aquí. Llegamos a la hacienda cuando el sol tocaba el horizonte, llevando el peso de saber la verdad. Entramos a la casa, incapaz de creer en el amor, abierta, esperándonos, incapaz de hacer promesas. Bajamos las escaleras por última vez, tener esperanza. El conde estaba en el pasillo esperándonos. El amor eterno es una mentira, dijo. Y una vez que ves no sonaba sorprendido ni satisfecho, una vez que realmente la entiendes, solo constaba un hecho. No puedes dejar de verla nunca más. Suplicó Esta es mi advertencia una última vez. Aunque sé que no servirá de otra manera. La hay. Si alguna vez estás en la Ciudad de México, ya se las dije. Si alguna vez paseas por San Ángel, eligieron el callejón del aguacate. En cierto modo, no hagas promesas, eso los hace nobles. No prometas amor eterno en ningún lugar. Nos llevó por el pasillo, porque hay fantasmas esperando de las habitaciones que están abriendo solas mientras caminábamos. Y cuando lo hagan, en cuando cada una había una fe en el amor como destruyeron la mía, esperando. Te unirás a los demás que caminamos por la vida sabiendo la verdad, señalando la primera habitación. El amor eterno es el dolor. En la pared ya estaba mi retrato. Nunca termina. Hay lugares ahora podía ver que no estaba terminado. Existir fuera del tiempo. Era como si faltara algo. Callejones estrechos, como si estuviera esperando capturar el momento ruido de la metrópolis no llega completamente. Carlos, donde las sombras son más oscuras más adelante y el aire se siente diferente. Y Adriana. El callejón del aguacate es uno de esos lugares, pero había algo en la colonia San Ángel, entre casas coloniales que han visto pasar siglos de lo inevitable. Durante el día es solo otro callejón pintoresco que los turistas fotografían. Si no hubiera aceptado pero cuando cae la noche, no es quienes viven cerca evitan pasar por ahí. Yo quería abrir esas puertas en la historia completa había abajo. Nunca hacen promesas de amor cerca de ese lugar. Lo que voy a contarles es mi experiencia con ese callejón y con esa expresión que lo habita. Es una experiencia que comenzó de manera inocente. Entré a mi habitación con una promesa hecha sin estaba en el centro esperándome. Y que tiré el retrato en la todo lo que yo había construido en mi vida.
Aterrorizada, Todavía no entiendo sabiendo lo que completamente venía. qué fue lo que Desperté desperté esa noche. Inmediatamente o sentí porque el algo. niño me eligió a Una mí pesadez que específicamente. empezaba en mi Lo pecho único y que se sé es expandía que por algunas todo mi promesas cuerpo. no deberían hacerse nunca. Traté de levantarme, pero ya no Especialmente podía. en lugares donde el Mis pasado brazos no ha no terminado respondían. de pasar. Mi Mis nombre es piernas Daniela estaban Mariana pegadas Cortés a la Mendoza. silla. Podía ver Tengo la puerta de la 29 años y habitación. nací aquí en la Vi Ciudad al de conde México, pasar en llevando la a colonia Carlos y Adriana Coyoacán. a sus respectivas Trabajo habitaciones. como diseñadora Los gráfica en escuché una gritar agencia de cuando se publicidad sentaron en sus sillas. y siempre me había considerado luego una todo persona quedó en práctica, silencio. escéptica La de pesadez se cualquier cosa que intensificó. no pudiera explicarse Sentí como con si me lógica. Estuvieran jalando en dos Los direcciones fantasmas, al mismo tiempo. las maldiciones. Mi cuerpo estaba en Todo la eso lo silla, consideraba pero algo más superstición de gente estaba siendo que no sabía succionado hacia pensar la pared. críticamente. Mi Hacia el vida era retrato. normal y feliz. Y entonces hasta hace estuve en 6 ambos meses. lugares al mismo tiempo. Tenía un novio llamado Podía Andrés sentir que la había silla conocido debajo en la de mí. universidad. Pero también trabajo podía que me sentir el gustaba, marco del amigos retrato a mi cercanos, alrededor. Una familia podía ver la amolada. habitación desde la Todo silla. iba bien, pero también podía Andrés verla y yo desde el llevábamos retrato. 3 años y luego juntos, solo pude verla y habíamos desde el empezado retrato. a hablar de Mi matrimonio, cuerpo seguía en la silla, de comprar un departamento podía verlo juntos, inmóvil, de todos esos como planes que una hace la estatua. gente. Cuando cree Pero yo que ya ha no encontrado estaba a su adentro. persona. En Yo estaba septiembre aquí, del 2024, en este marco. Andrés planeó Atrapada una en cita este especial momento para nuestro congelado. aniversario. Traté de moverme. Me dijo que No era podía. una sorpresa, pero que Traté de debía gritar. llevar ropa No cómoda tenía para voz. caminar. Traté de cerrar Me los recogió ojos. un viernes por No la tenía noche y párpados que manejamos hacia funcionaran. San Ángel. Solo podía mirar. Era una zona Ver la hermosa de la habitación ciudad vacía que yo frente a mí. siempre había amado. Y pensar, con sus y calles recordar, empedradas. Y sus saber casas que esto era antiguas para con paredes siempre. de colores Escuché brillantes. pasos. Sus El plazas conde entró a mi tranquilas. habitación. Estacionó cerca de Se la paró plaza frente al recinto retrato y mirándome comenzamos a directamente caminar. a los ojos. El sol ¿Puedes estaba oírme? bajando, preguntó, pintando el cielo Sé de que sí. naranja y rosa. Todos pueden. Había Es parte artistas de la callejeros maldición. tocando música, Estar completamente el aroma de consciente, comida pero desde los completamente restaurantes impotente. cercanos, Se parejas acercó más. caminando tomadas Quiero de que la sepas mano. algo. Todo No era hago esto por perfecto maldad. y romántico. No disfruto Andrés su me llevó sufrimiento. por varias calles que yo no Simplemente conocía es lo bien. que soy. San Lo que he Ángel es sido un laberinto durante de siglos. callejones y Soy un pasajes coleccionista. estrechos. Y Fácil ustedes son perderse mi si no colección. conoces el área. Con el tiempo Finalmente aprenderás a llegamos vivir a con un esto. callejón particularmente vivir no estrecho es la con palabra paredes correcta. altas de piedra cubiertas de Existir. enredaderas. Había Aprenderás un a letrero existir viejo en la con entrada esto. que decía Callejón del Algunos lo Aguacate. hacen mejor que Le otros. pregunté a Andrés por qué Algunos se se llamaban vuelven así. locos después de Me unas dijo que décadas. según la leyenda Otros había un encuentran árbol de una aguacate especie de enorme paz al final después del de un callejón siglo hace o muchos dos. años. Veremos que El árbol ya no existía, pero Se el dio nombre vuelta se había para irse, quedado. pero se detuvo Me en tomó la de la puerta. mano y comenzamos a caminar por el Y callejón. no te preocupes Era por tu hermoso de familia, una manera por la misteriosa. gente que te conoció. Las paredes Para estaban ellos, cubiertas de simplemente plantas trepadoras con desapareciste. flores Como pequeñas todos que los emanaban demás. un aroma dulce. La policía te buscará El por un piso tiempo. era de piedras y luego irregulares, declararán tu caso desgastadas como frío, por y siglos eventualmente pisadas. Será solo la un luz nombre del más en una atardecer lista de apenas personas llegaba entre los desaparecidas. edificios altos a Nadie ambos sabrá lados, nunca la verdad, creando una Se penumbra fue. romántica. Y yo me A quedé mitad aquí, del callejón, Andrés mirando se la detuvo. habitación vacía. Me giró para que lo Oyendo los mirara y sonidos tomó mis distantes dos de la manos. hacienda. Podía ver El que viento estaba afuera, nervioso, el emocionado crujir de la madera vieja. Y entonces se pensando, arrodilló. Sacó una siempre cajita de pensando, terciopelo de su bolsillo porque y eso la es abrió. lo único que puedo hacer Dentro ahora. había un anillo No sé cuánto simple, tiempo pero ha pasado. hermoso. Una banda de días oro y las con un noches diamante se mezclan. pequeño. No puedo Me dormir. preguntó si me casaría no puedo con él. descansar. Si quería pasar Solo el resto de mi existir en vida a este su lado estado de Yo conciencia estaba perpetua. llorando, A veces el riendo, conde viene, diciendo que sí antes habla de con que nosotros, terminara su pregunta. con todos nosotros. Me puso el anillo en el Camina dedo por el pasillo y nos abrazamos comentando ahí sobre en su medio medio del del callejón. Tengo un vendedor Nos de besamos pan mientras las últimas luces del día se desvanecían. dice. Y entonces Una Andrés maestra de dijo algo que en ese 1891, momento me pareció increíblemente un soldado de romántico, 1920, pero que más tarde me daría Somos cuenta solo había objetos sido para un él. terrible error. Piezas en su galería Me tomó personal. la cara entre sus A veces manos. vienen otros. Me miró directamente a Nuevos los ojos y me propietarios dijo de la que me hacienda. amaría para siempre. Nuevos herederos. Que nada nos separaría El nunca. conde siempre que encuentra la estaríamos manera de juntos que la hasta el propiedad final de los pase a tiempos nuevas y más manos. allá. Yo le respondí Siempre lo mismo. hay un testamento. Le prometí amor eterno, Siempre le hay dije que curiosos nada que no podría pueden romper lo que resistirse tenía a a explorar. que estaríamos visto a juntos docenas sin de importar personas qué. bajar esas Las palabras escaleras, resonaron en el abrir callejón esas estrecho, puertas, rebotando en las sentarse en paredes de esas piedras. Y Y por unirse un a momento, nosotros en los estantes. solo un momento, La colección sigue sentí creciendo. algo extraño. Puedo sentir a Carlos Como y si el Adriana aire cerca. se hubiera vuelto más No frío podemos de hablar. repente. No podemos Como si alguien comunicarnos, más estuviera ahí con Pero hay nosotros, una conexión entre escuchando todos nuestras nosotros. promesas. Los Pero el atrapados. momento pasó rápidamente.
rápidamente. Compartimos este horror. Andrés me besó de nuevo y salimos del callejón tomados de la mano, no hay emocionados, ni siquiera planeando nuestro futuro juntos. Algunos de los retratos fuimos a cenar a un restaurante cercano. Llamamos a nuestras familias para darles la noticia. Finalmente pierden la coherencia. Pasamos la noche celebrando. Se vuelven algo menos en ese momento extraño en el callejón hasta una semana sea una bendición. Era viernes por la noche y yo estaba sola en mi departamento.
Simplemente había tenido que quedarse trabajando tarde en su oficina. Algo que yo estaba viendo una película en la sala cuando escuché un sonido que venía de mi balcón. Mi departamento está en un tercer piso, así que sería imposible que alguien llegara al balcón a menos que escalara el edificio. De saber que definitivamente había alguien ahí afuera, pero que yo nunca volveré a ser parte de él. Pasos suaves. El sol sale y se pone como de pies descalzos sobre el concreto. Me levanté lentamente por los cambios de luz que entran de vidrio del balcón. Las cortinas estaban cerradas, pero podía ver una sombra moviéndose del otro lado. Una sombra pequeña, del tamaño de un niño. Abrió las cortinas de golpe, lista para que yo nunca estuve aquí. Había un niño parado en mi balcón. Tristes, pero sin unos 8 o 9 eventualmente dejaron de buscar con ropa antigua, eventualmente años siguieron con sus 60. Pantalones cortos hasta la rodilla. No podían saber que yo seguía de manga larga, tan cerca pero completamente inalcanzable. Su piel era lo que más duele, casi gris. Saber que el mundo, su cabello negro estaba peinado hacia un lado que amabas te olvida eventualmente. Pero lo más perturbador era su existencia se reduce a este marco. Eran completamente negros, a esta prisión blanco visible. Hay momentos en que agujeros oscuros que me miraban sin poder llorar. Abrí la puerta, poder hacer algo para liberar esta angustia que llevo dentro, consciente, pero no puedo. Le pregunté quién era. Solo puedo pensar cómo había llegado ahí, sentirlo, si necesitaba ayuda. Una y otra. Mi mente trataba de encontrar alguna explicación lógica, pero perdí la cuenta hace mucho. Tal vez era un vecino jugando una broma, no lo sé. Tal vez había escalado desde otro balcón atrapado. El niño no respondió. A veces me pregunto si alguien más con esos ojos negros, alguien que sea lo suficientemente listo para encontrar la verdadera manera de romper la maldición. Pero he visto a tantos intentarlo. Me preguntó si yo había hecho una promesa, perfeccionado su sistema durante siglos. Una promesa de amor eterno. No hay errores. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Solo el trato imposible que nadie puede cumplir. Nadie excepto a alguien voluntariamente había estado presente cuando hicimos. ¿Cómo puedes convencer a alguien de aceptar este destino? ¿Cómo puedes explicarlo de una manera que no parecía natural? Como si su cuello no tuviera huesos. ¿Qué clase de persona aceptaría voluntariamente condenarse cuando alguien hacía promesas de amor eterno en el callejón? Estaría dispuesto a sacrificar su trabajo escuchar esas promesas. Pero ese tipo de amor es tan raro que a las personas cómo terminan esas historias. Y el conde lo sabe. Entendí que quería decir. He visto a madres que se negaron a sacrificar, que iba a llamar a la policía, a esposos que se negaron a sacrificar a sus esposas. Fue una sonrisa triste que no correspondía a traicionar a otros amigos. Me dijo que volvería. Todos son dignos. Que ahora que había hecho la promesa, él me visitaría regularmente para mostrarme la verdad. Porque para enseñarme lo que realmente significaba te hace sentir mejor mientras caes. Y entonces, la hacienda sigue antes de que pudiera siempre hacer nada más. Es parte de la maldición del balcón. Corría hacia el borde, destruida, esperando ver un cuerpo en el suelo 3 pisos abajo. Intento falla, pero no había nada. Los trabajadores se enferman. El niño había desaparecido completamente. Siempre como si nunca hubiera estado ahí. Y así continuará. Me quedé ahí por años, por décadas, por siglos, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Esta habitación vacía. Finalmente entré, cerré la puerta del balcón sufriendo en silencio y cerré las cortinas. A veces me pregunto qué fue del mundo que dejé atrás y le conté lo que había cambiado la ciudad. Él trató de calmar seres queridos. Me dijo que probablemente son solo preguntas sin respuestas. Mi imaginación, solo pensamientos que para llenar la eternidad. Con todos los planes. El conde tiene razón en una cosa. Creerle. Con el tiempo sabía lo que había visto. No es que el horror había sido real. Es que te vuelves tan adormecida por él que casi no lo sientes. O una amenaza. Pero no estaba segura de cuál. Siempre hay una parte de ti traté de convencerme de que Andrés tenía razón. Lo que era caminar bajo el sol. Todo. Sentir el entonces comenzaron a pasar cosas extrañas. Andrés empezó a actuar diferente. Y esa parte nunca descansa. Más irritable. Nunca se calla. Discutíamos por cosas pequeñas que nunca antes nos habían molestado. Esta es mi condena. Sus mensajes de texto se volvieron más cortos. Y será la condena de todos los que vengan después. Cuando le preguntaba qué estaba mal esperando, me decía que solo estaba cansado del trabajo, atrapando, que no era nada. Y nosotros seguimos. Y yo empecé a tener sueños perturbadores en las paredes, soñaba con el callejón del aguacate, existiendo en este infierno silencioso. El callejón era diferente. Si alguien lee eso algún día, más frío. De alguna forma estas palabras logran salir de este lugar, parado en las sombras, les pido una cosa, mirándome con esos ojos vengan a buscarme. En los sueños el niño me mostraba cosas. No hay rescate posible. Escenas que no reconocía. Solo recuérdenme cómo era. Una pareja joven peleando violentamente, porque eso es lo único que me queda, separándose, la memoria de lo que fui, uno de ellos con alguien más, de lo que soy ahora, traicionando promesas hechas, una conciencia atrapada, rabia, un alma coleccionada, y entonces me di cuenta